diablitos con unos tridentes. El agua está como hirviendo y cada vez que tratan de sacar la cabeza, los que están allí metidos para tratar de respirar, con los ganchos aquellos, ¿qué cosa hacen? Lo hunden otra vez. Y hay como 7 círculos. Este es más malo que el otro, y el otro es peor, y el otro peor, y el otro peor. Esa es la idea que hay. Escuchen bien. Sin estudiar la Biblia es una idea contraria a la idea de lo que es Dios. Porque claramente sabemos que Dios es ¿qué cosa? Dios es amor. Es más, no hay un pecado tan grande que tú y yo podamos cometer que Dios no nos pueda perdonar. No oí ni un amén, voy a repetirlo. No hay un pecado tan grande que tú y yo podamos cometer que Dios no nos pueda perdonar. ¿Creen lo que dije o no lo creen? Más les vale que lo crean. Pues no lo digo yo. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Es más, la Biblia dice que el amor de Dios es imposible de medir, su altura, su profundidad, la anchura del amor de Dios, es imposible. ¿Cuántos hijos tuvo usted, hermana? 1. ¿Quién ha tenido 2 o 3 hijos de los que están presentes aquí? Varios. Daniel, si Dios te dijera, uno de tus hijos debe morir, quiera Dios que no, es nada más por dar una idea. ¿A cuál tú escogerías para que fuera el que muriera primero? ¿A cuál tú escogerías? Si tuvimos 3 hijos como mi esposa y yo, los 3 son diferentes. Hay uno que es candelita de basurero, ¿entienden esa expresión? Que no se apaga, es parte de lo que vamos a estudiar hoy. Pero al más malo de los hijos que uno tenga, uno no desea que muera, y uno lo quiere. Cae en la cárcel, allá vamos a verlo, allá vamos a llevarle comida, allá vamos oramos por él todas las noches. Y eso somos nosotros, los seres humanos que somos imperfectos. ¿Cuánto más Dios? Entonces, escuchen bien esto. ¿Cuánto te gustaría vivir en esta vida? ¿Cuánto le gustaría llegar a los 100 años? Miren cómo hay manos allá. All right, 100 años. Ya yo voy para 71 dentro de un poquito. Así que por ahí vamos. Pónganse a pensar que por vivir 100 años pecando desde el primer día cuando uno era un bebé, como esa bebé que tienes ahí, ¿está ahí o la tiene la mamá? Desde el primer día, 100 años pecando, por haber pecado 100 años, Dios, que la Biblia dice que es amor, nos hace sufrir millones y millones y millones de años y algunos eternamente. ¿Concuerda esa idea con el amor de Dios? No, seguro que no. Allí les explico en la hojita que les di que en el Antiguo Testamento la palabra para infierno es Geinón, que significa el valle de Hinón. El valle de Hinón era un lugar ubicado al sureste de Jerusalén, a donde se quemaba la basura y estaba siempre ardiendo. Cada vez que echaban basura allí, se encendía más aquello, y el valle de Hinón empezó a tener ese sentido, porque no se apagaba el fuego. La palabra aramea significa el lugar de la quema. Pero allí algunos reyes paganos practicaban el sacrificio de seres humanos. Increíble. Sus niños pequeños, recién nacidos, hacían un dios
de metal, ya sea de bronce o de metal, hueco por detrás. Allí donde estaba ese hueco atrás del dios pagano, metían leña, se calentaba aquella estructura completa, tenía las manos así, y cuando esas manos estaban bien calientes, allí depositaban el niño vivo, como una ofrenda a su Dios. Vamos a leerlo. Está allí en 2 de Crónicas 28:3. Dice así el versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Ya se dan cuenta que en la Biblia se habla del valle de Hinón? Miren la otra expresión, está en 2 de Crónicas 33:6. 2 de Crónicas 33:6. Ahí está. Y pasó sus hijos por fuego en el valle, ¿de dónde? Del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Era un lugar que se dedicaba a eso, al espiritismo, a la quema de seres humanos, etc. En el Nuevo Testamento aparece el 32:35, Jeremías 7:31, por favor. Ponme Jeremías 7:31 para ya leer todos los que aparecen allí. Así que el 31 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de ¿qué? Del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Lo mismo dice el 32:35, ahí lo tienen, búsquenlo después en sus Biblias, cuando lleguen a la casa para avanzar un poquito. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Gehenna, asociada con la destrucción por fuego, y se utiliza 12 veces. Pero es más o menos lo mismo. La palabra hebrea Seol o Sheol se deriva de una raíz que significa hacer un hueco, y se le aplicaba al lugar de los muertos o a la tumba. Cuando en la Biblia habla de que descenderá mi vida al Seol, está diciendo, me morí y me van a enterrar. Se abrió un hueco y allí descendía. ¿Descendió Cristo al Seol, sí o no? Algunos de los traductores de la Biblia, cuando hablan de eso, dice que Cristo descendió a los infiernos. Porque era la palabra que se usaba indistintamente para indicar una tumba, que allí era donde se ponía a los muertos, o a este valle de Hinón, que allí era donde se quemaban las basuras y también se hacían sacrificios de seres humanos a dioses paganos. ¿Cómo entró el cristianismo en esta idea? Si esto es algo que no es cristiano, ¿cómo es que eso ha ido pasando de iglesia en iglesia? Aquí les puse que el engaño comenzó cuando Satanás contradijo a Dios y le dijo, no morirás. ¿A quién le dijo eso Satanás? A Eva, no morirás. Y de ahí empezó la idea de que iba a ser una vida, ¿cómo se llama? Que se iba a transformar. Y allá en la India ustedes saben que las vacas andan libremente por la calle. ¿Lo saben o no lo saben? Libremente. ¿Por qué? Porque pudiera ser que esa vaca que está acostada en el medio de la carretera y usted tiene que apagar su motor y dejarla allí tranquilita, pudiera ser que es uno de sus familiares que ya murió y reencarnó en esa vaca. Se las están comiendo. ¿Saben cómo hacen?
hacen como un sendero que sea de metal, le ponen uno de los polos de la corriente a ese piso de metal, y por donde van entrando las vacas, llega a un lugar donde la cabeza de la vaca cierra el circuito con el otro polo de la corriente. Entonces ellas mismas se electrocutan y ellos dicen, nosotros no las matamos, ellas se mataron y entonces nosotros nos comemos a las que se mataron, a las suicidas. ¿Qué les parece? En la India hay otros lugares que hay una cantidad de simios por todos lados, por encima de las casas, se meten dentro de las casas, van los turistas a conocer el lugar, les roban las carteras, les roban los lentes, les roban todo. No se pueden tocar, son animales sagrados, porque creen en esto precisamente, en la reencarnación. En el siglo IV, Agustín, un influyente obispo en Nipona, al norte de África, escribió varios libros promocionando la idea. En el libro titulado La ciudad de Dios, en las páginas 10, 13 y 21, declaraba que los dolores iban a continuar aún después de morir. Y ahí empezó la idea del infierno a tomar forma. Casi 1000 años después de Agustín, el italiano Dante Alighieri, un ferviente católico, político, poeta, filósofo, escribió la Divina Comedia. ¿Cuántos han leído la Divina Comedia? Algunos la han leído. Y allí él más o menos explicaba en la Divina Comedia, hacía un recorrido por el infierno, después el purgatorio y finalmente el paraíso. La mayoría que leyó esto quedó muy impresionada. Y empezó la Iglesia Madre a promover lo que ellos le decían indulgencias. ¿Alguien sabe lo que son las indulgencias? Lo tienen ahí en el punto 3 que les estoy dando. La indulgencia no era otra cosa que un permiso por adelantado para pecar. Es más, los sacerdotes iban de pueblo en pueblo, se necesitaba construir la Basílica de San Pedro. ¿Alguien ha visitado la Basílica de San Pedro alguna vez? Oro por todos lados. ¿Estuviste allí, Daniel? Extraordinario. Oro por todos lados. Se necesitaba construir la Basílica de San Pedro y empezaron a colectar dinero. Y llevaban un recipiente de metal y decían que cuando la moneda cae en el recipiente, sale el alma de su ser querido del infierno. En ese mismo momento. Y se empezaron a recolectar cantidades, montones de dinero. Les voy a pedir, por favor, cuando lleguen a sus casas, que se metan en el internet, que busquen en Google y pongan indulgencias para que ustedes vean lo que les estoy hablando, porque no tengo mucho tiempo para darles detalles. Pero la iglesia se dio cuenta que metiéndole miedo a la gente de que si no hacían esto o aquello iban al infierno, la gente soltaba la plata y la gente daba mucho dinero, más que antes. Así que llegó a practicarse en una forma generalizada. Hoy día no se hace de esa manera, pero hoy día ustedes saben muy bien que si una persona muere y esa persona es católica, va a la iglesia, habla con el sacerdote, se pone de acuerdo en el precio, se le hace una misa y eso que hace con aquella persona lo libera. ¿Es cierto lo que estoy diciendo, sí o no? Más o menos es así. Así que la tendencia ha sido más o menos, ha variado un poquito, pero por ahí va.
Vamos al otro punto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Muchos se confunden porque Cristo lo menciona. San Mateo 10, 28, dice la palabra de Dios. San Mateo 10, 28, y quiero aclarar que aquí estamos diciendo que Cristo lo dice, pero realmente el que lo puso así fue el traductor de los originales. Escribió esto, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Para que entiendan este versículo, cuando está haciendo una separación entre el alma y el cuerpo, está hablando de el intelecto. A mí me pueden dar candela en este momento y hacerme ceniza, pero mi fe en Dios que tengo aquí no me la van a destruir. Eso es lo que está diciendo el versículo. Pero como Cristo aparece que dice eso allí, entonces muchas personas creen, incluyendo algunos adventistas, que el infierno existe. Y es un lugar tremendo que está ardiendo constantemente, día y noche. Y las personas no pueden salir de allí y están sufriendo constantemente. Pero ¿cuándo ocurrirá el infierno? San Mateo 12, del 40 al 42. Pongan atención en esto, porque aquí la palabra de Dios les va a decir qué es realmente. 40 al 42. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí el que tradujo esta versión de la Biblia puso en el corazón de la tierra. Otros traductores pusieron va a estar en la gehenna. ¿Qué cosa es la gehenna? Ya les dije. ¿Qué cosa es? La tumba que va a estar Jesús. Dice el 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Estaba hablando de Jesús, que era más que Salomón en ese lugar. Así que dice aquí, en ese versículo que acabamos nosotros de ver, que va a ocurrir en el juicio final. Dice, porque se levantarán, ¿ya lo cambiaste? El 41. Dice, porque se levantarán en el juicio con esta, ¿qué? Está hablando del juicio final. ¿Va a haber un infierno al final, cuando Cristo venga en su segunda venida? Sí, pero no de la manera que la mayoría de las personas piensa. No se me adelanten, vamos a llegar allá. Vamos al otro punto, hasta Apocalipsis 20, del 7 al 15. Apocalipsis 20, del 7 al 15. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió, ¿qué cosa? Fuego del cielo. ¿Y qué hizo? No lo cambies, espérate un momentito. No tengo tiempo para explicarles el Apocalipsis esta noche. Pero lo que está diciendo en pocas palabras es que cuando Cristo regrese a buscarnos, nos va a llevar a vivir con Él al cielo. Y van a pasar 1000 años
Ese es el milenio que dice allí en el versículo 7. Y cuando termine esos 1000 años de pasar, entonces Jesús va a regresar a la tierra con los redimidos. Y Satanás, que había estado prisionero, ¿saben por qué? Porque todo el mundo había quedado muerto. Y estaba prisionero porque no podía engañar a nadie. Yo me imagino que se alaba los pelos, Satanás. Y entonces fue suelto de su prisión porque todos los impíos se levantaron nuevamente, fueron resucitados y Satanás los animó nuevamente y les dijo, ahí viene la ciudad de Dios, vamos a tomarla, nos corresponde y somos muchos, podemos tomarla. Pero la Biblia dice que en ese momento va a descender, ¿qué cosa del cielo? Fuego del cielo. Y va a estar ardiendo miles y miles de años. ¿Qué dice allí? Los consumió. Hay un fuego que nunca se apaga. Y es el fuego de Dios. Y lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero déjenme seguirles aquí esto. Dice el otro punto allá. Bueno, es hasta el 15, pero así está bien. Vamos a buscar segunda de Pedro 3, del 9 al 12. Que aclara un poquito más que esto va a suceder después de la segunda venida de Cristo. Del 9 al 12 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán ¿qué? Da como una sensación de terminación. Allí no dice que van a estar ardiendo eternamente. Dice, van a ser ¿qué? Desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, vuelve a repetir otra vez, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Déjenme detenerme un momentico aquí. Hay un grupo de hermanos, son nuestros hermanos también, no llevan el mismo nombre nuestro, es decir, es otra iglesia, pero ellos enseñan que cuando Cristo venga va a descender fuego del cielo sobre las casas más humildes, sobre las casas más malas, pero las casas buenas, las mansiones y las casas elegantes que tengan piscina y todo eso, Dios las va a dejar, esas no las va a quemar, para que entonces los redimidos puedan vivir en esas casas. ¿Alguien ha oído esto alguna vez? Quiero ver las manos. ¿Nadie lo había oído nunca? Eso lo enseñan nuestros hermanos testigos de Jehová. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente allí, todas estas cosas, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser ¿cómo? Deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si Dios te ha dado el privilegio de tener una linda casa, no es pecado, disfrútala. Pero recuerda que cuando mueras no te la vas a poder llevar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Han visto ustedes alguna vez un entierro que detrás de la carroza con la caja va un camión de mudanza? ¿Por qué no? Porque no lo podemos llevar. No lo podemos llevar. Todo el dinero que hemos acumulado, el afán con que hemos trabajado toda la vida, 3 trabajos para poder reunir dinero. Cuando uno muere, ¿qué pasa con ese dinero? Les voy a decir rapidito. La viuda se compra un carro del último modelo. Y les digo lo que he visto en mi experiencia. Bueno, no porque yo haya muerto, sino por otras personas que han fallecido.
Y nos hemos quedado así pero nunca había tenido un carro convertible, rojito, de lo más lindo. Cuando el esposo murió, vámonos, ahí estamos. Recuerdo una vez un señor que él se casó. La esposa quería tener hijos, pero ya él era un señor un poquito mayor y él no quería tener hijos. Y un día hicimos un viaje juntos y saltó la conversación esa en el viaje. Y la muchacha me dijo, pastor, ¿sabe que mi esposo, y dijo el nombre de él, no quiere tener hijos conmigo y yo quisiera tener un hijo? Yo no puedo esperar mucho tiempo más por la edad, pero yo quiero tener un hijo. Y le pregunté, ¿y por qué no quieres tener un hijo? Me dijo, porque ya yo tengo cierta edad y yo no voy a poder terminar de criar ese hijo. Le dije, yo te entiendo y es correcta la preocupación, pero no hay ningún problema. Porque con el que se case tu esposa después que tú mueras, lo termina de criar. Sí, déjenme decirle, el hombre se convenció, la mujer tuvo una niña preciosa y cada vez que nos ve Oni, ¿verdad? Viene para arriba de nosotros, viven aquí en Dallas, cada vez que nos ven, vienen para arriba de nosotros esa niña. Pero así es la vida, mis hermanos. ¿Por qué te afanas por una casa con piscina? Si cuando tú te mueras, ¿quién se va a bañar en esa piscina? ¿Tú lo sabes? ¿Acaso? Ahora, si Dios te lo ha dado, no es ningún problema, ese no es ningún pecado. Disfrútala. Vamos a continuar. Dice el otro punto. Así que ya vimos que el infierno, según se menciona en la Biblia, va a suceder ¿cuándo? Cuando Cristo regrese después del milenio a esta tierra. Y van a ser resucitados todos los que estaban muertos, los impíos. Y Satanás va a animarlos otra vez para ir a tomar la ciudad. Porque Cristo nos dijo, cuando iba ascendiendo al cielo, voy a preparar lugar para ¿quiénes? Para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, ¿qué haré? Vendré otra vez para llevarlos conmigo. Y eso lo estamos esperando. A lo mejor tú y yo somos vecinos en el cielo. Qué lindo sería, ¿verdad? Maravilloso. Punto número 3. ¿Arde para siempre? Vamos a buscar Primera de Samuel 1:28. Fíjense lo que dice aquí. Dice, pues yo lo dedico a Jehová. Esa fue Ana dedicando a Samuel, a su hijito que ya no podía tener un hijo. Y oró y oraba con tanta amargura que cuando el sacerdote vio que ella estaba allí llorando y movía los labios, pero no salían palabras de ella, el sacerdote creía que Ana estaba ¿qué? Borracha. Y le dijo, mujer, ¿qué haces aquí borracha? Vete y digiere tu vino. Le dijo, no estoy borracha, estoy derramando mi vida ante Dios. Que si Dios me da un hijo, se lo voy a dedicar a él. ¿Cuántos días? Para siempre. No es que Samuel iba a vivir para siempre. Lo que quiere decir allí es que se lo voy a dedicar toda su vida para Dios. Noten la diferencia. Vamos a buscar el otro que aparece allí. Dice Jonás capítulo 2 versículo 6. Jonás 2:6. ¿Se acuerdan qué sucedió con Jonás por desobedecer a Dios? ¿Quién recuerda? Un pez muy grande, ¿qué hizo? Se lo tragó. El 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, porque aquel animal que se lo tragó, cuando hizo así hacia el fondo, llegó a, yo no sé a dónde habrá llegado. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, ¿para cuándo? Para siempre.
En otras expresiones dice eternamente. ¿Y saben por qué Jonás dijo esto? Pónganse por un momento a pensar que ustedes son Jonás y que un pez grande se los trague, una ballena. Vamos a decir que fue una ballena. Y allá dentro del vientre de la ballena había una capacidad, un espacio donde había oxígeno y siguió respirando. Y allí en el vientre de aquel animal se arrodilló. Así dice el libro de Jonás. Léanlo para que vean lo que estoy diciendo. Oró desde el vientre del animal y le pidió a Dios que lo perdonara. ¿Por qué le pareció a Jonás? Le pareció a Jonás que era eternamente, que había descendido a los cimientos, al fondo del mar. ¿Por qué le pareció? ¿Se pueden imaginar por qué? Lo que significa estar dentro del estómago de una ballena. Le pareció una eternidad. Por eso dice allí que para siempre. Él no estuvo para siempre. Fue solamente, vamos a decir, unas horas que estuvo allí. Vamos al otro punto. Textos que indican que el castigo tendrá un final. Estoy leyendo en el punto 4. Y que no será eterno como algunos equivocadamente lo entienden. Romanos 6:23. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Dice allí, ¿es la muerte eterna? ¿Es la muerte sufriendo eternamente? La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios. ¿Saben lo que significa la dádiva de Dios? Un regalo que no merecemos. Eso es una dádiva. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Vamos al otro versículo, Ezequiel 18:4. Quiero que noten en este versículo cómo da un sentido de terminación. No es un sentido de sufrimiento eterno. He aquí que todas las almas son mías. Los que vinieron por la mañana se dieron cuenta que cuando allí dice las almas, ¿a qué se está refiriendo? A los seres humanos vivos. Somos almas vivientes. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare sufrirá eternamente. ¿Dice así? No. La Biblia, cuando habla de la cesación de la vida, da un sentido de terminación. La idea de un infierno que está ardiendo eternamente no es bíblica. Pero algo tiene, no se me adelanten todavía. Vamos allá. Al otro versículo que aparece allí, Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3. Malaquías 4, del 1 al 3. Dice, el advenimiento del día de Jehová. Pongan atención que este lenguaje está fuerte. He aquí, lean conmigo, he aquí viene el día ardiente como ¿qué? Como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? ¿Quién sabe lo que es estopa? ¿Alguien sabe lo que es estopa? Los mecánicos antes usaban la estopa para limpiarse las manos de la grasa. Tela vieja que la ripiaban toda allí y la hacían, ¿cómo se llama? Hilitos, eso era estopa. Pero como está tan roto, tan deshilachado, podemos decir, cuando alguien le ponía fuego a la estopa, volaba. Y dice allí, todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día los, ¿qué? Noten ustedes la expresión bíblica. Está hablando de algo que hay una terminación. Los abrazará.
Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni qué. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas. Cuando está hablando de ceniza, da sentido de algo que se quemó completamente. ¿Cierto o falso? Entonces noten, cuando la Biblia habla del fuego de Dios, da una terminación. Dice, el sentido de que habla la Biblia es de algo que termina. Vamos a continuar. Ejemplos de fuego eterno que ya se han apagado. Génesis 18. En Génesis 18 y 19, ese se los voy a dejar para que lo lean en sus casas, porque son 2 capítulos completos, hablan de lo que sucedió en 2 ciudades que eran muy perversas, Sodoma y Gomorra. ¿Quién sabe qué era lo que sucedía en Sodoma y Gomorra? Todo tipo de perversión. La homosexualidad generalizada. Cuando llegaron los ángeles allí a buscar a Lot, ¿qué hicieron los hombres de la ciudad? Vinieron, rompían la puerta, porque querían conocer a los visitantes que habían llegado. ¿Saben ustedes el conocer lo que significa? Querían tener relaciones sexuales con ellos. Y era tan pervertida, esas 2 ciudades eran tan pervertidas, que Dios no pudo soportar más. Hizo descender fuego ¿de dónde? Del cielo. Y las quemó completamente. Escapó de allí solamente ¿quiénes? Lot, sus 2 hijas y ¿quién más? Y la esposa. Pero el relato dice que Dios le había dicho, no miren hacia atrás. Y la mujer de Lot hizo así, echó una miradita. Allí quedaban sus cortinas, allí quedaban sus adornos, allí la piscina. Y dice que quedó convertida en una estatua de sal. ¿Saben esa historia o no la saben? ¿Es conocida por todos? Hoy día se puede visitar lo que fue de Sodoma y Gomorra, y lo único que se encuentra en aquel lugar son pedazos como de asfalto derretido. ¿Conocen lo que es el chapapote? Con lo que se hacen las carreteras. Allí quedó, en aquel lugar. Pero el detalle es este. ¿Sigue ardiendo Sodoma y Gomorra hoy día? No. ¿Por qué? Porque el fuego eterno de Dios, que es el que va a venir en el momento de su tercera venida a este mundo después del milenio, ese fuego de Dios va a acabar completamente contra aquellas cosas que son dirigidas por Dios. Sodoma y Gomorra, Dios les envió el fuego del cielo y Sodoma y Gomorra desaparecieron en la historia. Son testigos mudos de lo que es el fuego de Dios. No hubo nadie que pudiera apagar Sodoma y Gomorra. ¿Porque es el fuego de quién? Ese es el fuego eterno. El fuego que nadie lo puede apagar. El fuego que Dios ordena y no hay quien lo apague. Vamos a ver otro versículo, otra prueba de esto. Primera de Reyes 18:38. Primera de Reyes, ahí está, 18, del 38, vamos a leer el 38. Entonces cayó fuego ¿de dónde? De Jehová. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras
y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién me ayuda a recordar qué fue lo que pasó? El pueblo de Dios se había apartado de servir a Dios. Y llegó el momento que Elías se puso de parte de Dios y dijo, vamos a hacer un sacrificio. Voy a retar a todos los sacerdotes paganos. Y llegaron a ese monte y dice así el relato bíblico que los sacerdotes empezaron a hacer sus ruidos, sus, ¿cómo se llama? Sus danzas, sus cosas. Aún se cortaban el cuerpo para que su sangre brotara. Y estuvieron llamando a sus dioses todo el día hasta el mediodía. Y Elías se burlaba. Y Elías les decía, griten más fuerte. A lo mejor están dormidos y no los oyen. Porque Elías sabía en quién había confiado. Y cuando llegó el momento que ya ellos se dieron por vencidos porque sus dioses no respondían, Elías dijo, ahora tráiganme 12 piedras. Pusieron allí el montón de piedras, hicieron alrededor una zanja y trajeron 12 cántaros de agua. Pusieron leña encima de las piedras, pusieron un corderito y le echaron los 12 cántaros de agua encima al sacrificio. ¿Saben cuál fue el objetivo? ¿Por qué Dios le permitió que le echaran agua a aquel sacrificio? Para que no hubiera duda de que nadie le había puesto candelita por debajo. Y no conforme, dijo, traigan otras 12 más. Se las volvieron a echar. Y el agua llenó la zanja. Y cuando él oró y le dijo, Señor, te ruego que desciendas para que este pueblo comprenda cuál es el Dios verdadero. Y vino fuego del cielo, ¿y qué hizo? Dice, volvemos a leer el 38, dice, consumió ¿qué cosa? El holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún qué hizo con las aguas que estaban alrededor. Escuchen bien, el fuego eterno de Dios, cuando Dios lo manda a hacer un trabajo, no hay quien lo apague. Pero no quiere decir que va a estar ardiendo eternamente. El infierno, como mucha gente piensa, no existe. Por muy mal que hayas sido en la vida, por muchos pecados que hayas cometido, bueno, déjenme hablar diferente, ponerme yo también en el grupo. Por muy malos que hayamos sido en la vida, por muchos pecados que hayamos cometido en la vida, si le pedimos perdón a Dios, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y delante de Dios somos como si nunca hubiéramos pecado. ¿Me ayudas, Daniel, un momentito? Ven acá. Quítate el saco ese un momento que voy a hacer una ilustración para que la gente más o menos pueda entender. No, y tráeme el saco, no me lo dejes ahí. Estoy usando a Daniel porque Daniel tiene una ropa negra. Imagínense que ese color significa que Daniel está lleno de ¿qué? De errores, de pecados. Y cuando él le pide a Dios que lo perdone, la sangre de Cristo hace esto en la vida de Daniel. A ver. ¿Qué cosa hace con sus pecados? Lo cubre. Y ya Dios no ve los pecados de Daniel, porque Jesús en este momento está en el cielo intercediendo por ti y por mí, por nosotros. Amén. Ya puedes sentarte, gracias. Y cuando uno de nosotros se arrepiente y le pide perdón a Dios, que lo puedes hacer en este mismo momento, ahí sentado donde está, o los que me están viendo a través del internet, pueden hacerlo también, donde ellos estén. Jesús va delante del Padre, le enseña ¿qué cosa? Las cicatrices de su sufrimiento y dice, Padre Celestial, yo morí
por Daniel. Y te pido que lo perdones. Y Dios da la orden inmediatamente y dice, es perdonado. ¿Creen eso que he dicho, sí o no? Solamente se van a perder en esta vida los que no se quieran arrepentir. Es el único pecado que Dios no puede perdonar. Si tú no te quieres arrepentir, Dios no te va a obligar. Jesucristo dice, Apocalipsis 3:20, está a la puerta, ¿qué hace? Pero Él no va a romper la puerta, no hace como los policías que le dan con un pedazo de hierro y rompen la puerta. No, Jesús está tocando la puerta de tu corazón y del mío esta noche. Y nos está enseñando el infierno. Es cierto que es un infierno porque es un fuego del cielo, pero no es que vas a estar ardiendo eternamente. Eso no es así. Es que cuando Dios ha enviado el fuego del cielo, no ha habido nada que apague ese fuego hasta que consume completamente aquello que Dios mandó a que se quemara. Y así va a ser cuando Cristo regrese por tercera vez después del milenio y que regrese con la nueva ciudad, con tu casa que Dios te está haciendo y con la mía también. Cuando regreses a tu casa esta noche, antes de acostarte, es decir, antes de dormirte, ponte a pensar cómo será esa casa que Cristo te está preparando. ¿Cómo será? El arquitecto de los arquitectos, Cristo Jesús. Y saben ustedes, para hacernos una casa, Jesús no necesita martillos y sierras y... ¿Saben cómo Dios hizo este mundo? Ponme ahí, por favor, el Salmo 33, el versículo 6. No está ahí en esa lección, es algo que viene a la mente en este momento. Salmo 33, versículo 6. Dice así, mírenlo ahí. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Y todo el ejército de ellos por el ¿qué? El aliento de su boca. El 9, ponme el 9, súbelo un poquito. Dice, porque Él dijo, no dice Jesús agarró un serrucho, un martillo y hizo el mundo. No, Él dijo, salió la palabra de Jesús y todo fue ¿qué? Hecho. Él mandó y ¿qué más? Y existió. Ese es el poderoso Cristo que tú y yo tenemos. Extraordinario Cristo. Después de tantos años de pecado, yo recuerdo en mi país que había unos ríos que daba gusto bañarse en esos ríos. Agua cristalina, agua, una cosa preciosa. Pero ya hoy día son como sucios, unos charcos sucios, no hay quien se bañe allí. No pasa lo mismo en tu país, no es lo mismo en todas partes. ¿Se han dado cuenta cómo están muriendo las ballenas por comerse los plásticos y la... Si Cristo no viene pronto a buscarnos, este mundo se desploma. Pero no tengan miedo, eso no va a pasar. Cristo viene a buscarnos. Y Cristo quiere llevarte a ti, con tus hijos, con tu familia, y a mí también, con mis hijos y mi familia. Quiere llevarnos a vivir eternamente y para siempre en el reino de los cielos. Y cuando Él venga, todos vamos a ser transformados. Tampoco está ahí. 1 Corintios capítulo 15. Los textos siguen viniendo. Versículo 51 en adelante. Para que vean cómo va a ser ese momento cuando Cristo regrese. Pongan atención a todos los que se quejan porque son muy bajitos o porque tienen algún problema. Miren lo que dice aquí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ese dormir que dice ahí no es ahora cuando vayamos a la casa y nos acostamos. Es la muerte. Es el sueño de la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué cosa? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, es decir, los que estemos vivos, nosotros seremos ¿qué? Transformados. Ese momento está por ocurrir. Cristo está al venir a buscarnos. Hace falta que te prepares. Hace falta que hagas lo que tengas que hacer. Porque van a haber algunos que cuando llegue el momento de la venida de Cristo, van a gritarle a las peñas, a las rocas, y les van a decir, escóndanme de la presencia de ese que viene. Porque tuvimos oportunidad de arrepentirnos y que no lo hicimos. Hoy es el día de salvación. Y yo soy el primero que quiero pedirle a Dios perdón por mis pecados. ¿Cuántos de ustedes quieren unirse conmigo para pedirle perdón a Dios por sus pecados? Con la seguridad de que Jesús nos perdona y limpia nuestras vidas. Y allí en el libro de la vida que está en el cielo, y eso es bíblico también, aparece al lado de mi nombre y de tu nombre la palabra perdonado. Gloria a Dios por eso. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Nos vemos este próximo miércoles a las 7:30. ¿Está bien? Y acuérdense, ¿existe el infierno, sí o no? Sí existe, pero no como dice la gente. Es un fuego que no se apaga. Es el fuego que cuando Dios lo manda, lo consume completamente. Aquello que es objeto de ese fuego. Bueno, pues nos ponemos de pie para tener una oración. Querido Padre Celestial, he tratado de explicarle a estos hermanos lo mejor que puedo para que ellos, si te aceptan como Salvador, no sea por miedo al infierno. Que no tengan ningún temor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Tú has dicho en tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te hemos pedido perdón por nuestros errores. Estamos convencidos de que conforme a tus promesas tú nos has perdonado. Ayúdanos a vivir mañana mejor de lo que vivimos hoy. Y que la vida nuestra sea una vida que vaya creciendo para la honra y la gloria de Dios. Que cuando llegue el día final, la trompeta final, que podamos estar dentro de ese grupo, que si nos tocó morir, que podamos ser resucitados, transformados, sin enfermedades, sin dolores, y que podamos vivir eternamente y para siempre contigo en la patria celestial. Bendice a cada uno de los presentes. Ayúdales ahora en el regreso a sus hogares. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse.